que desarrollaron en la vida cotidiana de los antiguos canarios, desvelando cómo eran confeccionados, distribuidos y usados antes y después de la llegada de los colonos europeos. La cerámica es uno de los materiales arqueológicos más característicos de su cultura material, y que a pesar de ello la identificación de alfares prehispánicos en la práctica arqueológica de la isla es casi inexistente. Por ello se plantean numerosas dudas en torno al proceso productivo y a la distribución y el uso de los recipientes, cuyos modelos de producción en el espacio doméstico se han extrapolado muchas veces al periodo previo de la conquista castellana. Como explica Del Pino Curvelo en su intervención prevista en el marco del ciclo de conferencias, pondrá los resultados de las últimas investigaciones sobre cerámicas de tradición aborigen llevadas a cabo en nuestra isla. Miguel Del Pino es licenciado y doctor en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Su tesis doctoral, defendida en enero de este año, se centró en el estudio de los recipientes cerámicos de los antiguos canarios, los primeros habitantes de la isla. Ha presentado los resultados de su investigación en diferentes congresos y seminarios nacionales e internacionales. Buena parte de su formación como doctorando se ha centrado en el análisis instrumental de las pastas cerámicas, análisis químico, mineralogía, petrografía óptica. Para ello ha realizado varias estancias de formación en la Universidad de Barcelona, la Universidad de Sheffield, y en el Laboratorio de Arqueometría del Centro Nacional para la Investigación Científica Demócritos, en Atenas. De manera paralela también ha tomado parte en diversas excavaciones arqueológicas, incluyendo yacimientos de la península ibérica y en Próximo Oriente, desde el Paleolítico Medio a la Edad Moderna. Y en la actualidad continúa colaborando con proyectos de investigación tanto en Canarias como en la península ibérica. Para también hablar del ciclo y ampliar mucho más lo que yo pueda decir, está con nosotros Javier Velasco, de la Unidad de Patrimonio Histórico del Cabildo, que va a tomar la palabra. Muy bien, muchas gracias. Yo voy a ser breve y sobre todo lo que queríamos agradecer a ustedes su presencia una vez más, acompañándonos en este ciclo de conferencias, y también agradecer a esta casa que nos ha acogido con una casa propia para poder dar a conocer muchos trabajos que se están desarrollando en la actualidad y que muchas veces también pasan desapercibidos para nosotros, para la sociedad, ¿no? En este sentido yo creo que hay que agradecer la intervención de don Miguel Del Pino, que seguro que va a poner de manifiesto un tema que para la tradición historiográfica de los que nos dedicamos a la arqueología canaria siempre había sido una especie de deuda pendiente, que es el estudio de la actividad locera de los antiguos canarios, o de las antiguas Canarias, como también quizás nos explique. Desde este punto de vista ha conseguido liberarse de una serie de tópicos, de una serie de lugares comunes en el que todos habíamos habitado sobre este tipo de producción material, para dar un salto cuantitativo y un salto cualitativo que pone de manifiesto la importancia de la investigación. Desde luego tendremos la oportunidad, pese a que la presentación, y como luego nos explicará, para el desarrollo de su investigación, Miguel pues desarrolló una serie de técnicas analíticas que a todos nos resultan bastante complejas. Las conclusiones que llegó con su trabajo, desde luego merece la pena escucharla. Desde luego, no sé si saben que es la última tesis doctoral que se ha leído en el área de prehistoria de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pese a su juventud, es todavía un gran investigador que nos está enseñando a aquellos que llevamos más tiempo en esta cuestión que todavía se puede dar pasos de gigantes en esto del conocimiento del pasado. Por eso creo que es importante agradecerlos y agradecerles a ustedes que también tengan la oportunidad de recibir su conocimiento. No quiero acabar sin recordarles que todavía quedan varias conferencias que están previstas para el día 15 de octubre sobre el yacimiento Crespo Pintado en Temisa. El 5 de noviembre nos hablarán de las novedades que hay sobre los grandes cementerios tumulares, centrando sobre todo los últimos hallazgos arqueológicos en los yacimientos o los cementerios de Arteara y del Maipé de Agaete. Y para finalizar el día 3 de diciembre con uno de los yacimientos más novedosos, más singulares también, y que está aportando mucha información, que es ese yacimiento hallado en las dunas de Maspalomas. Y sin más, de nuevo reiterándoles mi agradecimiento y el agradecimiento al Servicio de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria, le damos paso a don Miguel Del Pino.
Buenas tardes. Quisiera agradecerle al Cabildo que ha organizado estas sesiones y que haya considerado que yo puedo tomar parte en ellas, que puedo aportar algo. Quisiera agradecerle también a la sociedad, a nuestros anfitriones que nos hayan sido estas sesiones para llevarlo a cabo, y sobre todo también gracias a ustedes, ¿no? por venir, que si no yo aquí nos pintaría mucho. Bueno, el trabajo que voy a exponer, como os he dicho, es parte de mi tesis doctoral que fue defendida hace algunos meses en la Universidad de los Pueblos de Gran Canaria. Como casi todos los trabajos de investigación y sobre todo en arqueología, es un trabajo de grupo, un trabajo coral, en el que a mí me dejan, digamos, exponer los resultados ahora, pero es un proceso de formación de varios años y se inscribe dentro de la labor de investigación de un grupo de investigación en mi universidad, que es el Grupo Targa. Y bueno, lo que vamos a poner aquí pues, es un resumen de aquellos resultados. Lo primero cuando uno empieza a llevar a cabo un proyecto de investigación es intentar ver qué es lo que se ha hecho antes, por eso las características de los materiales que uno va a estudiar. Y también ver un poquito por dónde se ha ido, qué información es de la que nosotros partimos. En primer lugar, bueno, como ya se ha dicho, la cerámica es uno de los materiales más comunes y más característicos de la cultura material de los antiguos canarios. Cuando yo les hable de cultura material o de registro arqueológico, básicamente básicamente de lo que hablamos es de esos hallazgos que han dejado los antiguos canarios que nosotros podemos estudiar. Lo que sabemos básicamente, y es algo que se repite y vamos a ver desde que empecemos a ojear cualquier tipo de antecedente bibliográfico que haya sobre estos materiales, es que la cerámica es un material bastante abundante dentro de los contextos aborígenes. Además, es un material muy heterogéneo en su forma, que suele tener buena calidad, que se ve en sus acabados, en la abundancia de pulidos, y también con la frecuencia con la que están decoradas, sobre todo pinturas. Y decoradas mediante un lenguaje simbólico, motivos geométricos que se repiten, no solo están presentes en la cerámica o en los contenedores, sino que también están presentes pues, en las pintaderas, en los ídolos, en algunas piezas de cuero, incluso en paredes. Una vez supimos esto, nosotros lo que queríamos ver era pues, qué preguntas podíamos hacernos, sobre todo en relación a nuestra profesión como arqueólogos. Queríamos ver cómo la cerámica se relacionaba con los seres humanos que nosotros estudiábamos, que eran los aborígenes. Entonces nos teníamos que hacer algunas preguntas que para nosotros eran fundamentales. Ya no solo con las características de los propios recipientes, sino con cómo eran elaborados, es decir, cada uno se hace su cerámica atendiendo a sus necesidades inmediatas, o existía algún tipo de especialización, existía un grupo más o menos restringido de personas que vendían esos productos o lo intercambiaban a cambio de esos bienes, ¿no? O también cómo interactuaban en cuanto a cómo eran usados esos recipientes, qué funciones tenían, esas características o esas formas, esa variabilidad que mostraban, se habían alterado por esos usos o se habían alterado por el lugar donde eran descubiertos. No sé si lo saben, pero al menos para los últimos momentos de ocupación prehispánica del archipiélago se defiende la existencia de al menos dos grandes unidades políticas, los guanartematos. ¿Podíamos nosotros encontrar diferencias en la cerámica dentro de esas dos unidades políticas? ¿O podíamos establecer características que tuviesen que ver con la expresión de elementos identitarios, ¿no? Que tuviesen que ver con esas demarcaciones? Y también queríamos ver si podían existir diferencias cronológicas. Se ha defendido en algunos casos que existía un aumento de la calidad, un aumento de la abundancia, incluso un aumento del número de piezas pintadas según disminuye la antigüedad de los niveles en donde eran recuperados. ¿Podíamos nosotros ver eso? ¿Cómo se manifestaba? Bueno, otra de las grandes preguntas, otra de las grandes labores que uno tiene que hacer es, al principio de la investigación, ver cuáles son las fuentes que uno tiene, cómo se han estudiado, cuáles son las metodologías que se pueden aplicar, sobre todo para organizarse, para saber cómo puedes llevar a cabo tu propia investigación, qué vías pues tienen futuro, qué vías ya están amortizadas, se han acabado. Y lo cierto es que, como pasa en casi toda la investigación arqueológica en la isla de Gran Canaria sobre los antiguos canarios, hay una importante cantidad de información que se sigue aplicando a los contextos arqueológicos y que proviene de las llamadas fuentes etnohistóricas. Las fuentes etnohistóricas
son los textos que elaboran, sobre todo los europeos, se elaboran en contextos ya sociales plenamente europeos, con respecto a las costumbres de los antiguos canarios. No tenemos fuentes escritas de los aborígenes, ¿vale? Solo tenemos las inscripciones bereberes que no somos capaces de leer. Lo que aparece en estas fuentes, ya aquí les pongo una cita de Cedeño, que es una de las más largas, pues hace referencia a que la loza era elaborada por mujeres, que la hacían a mano, que las almagraban. El almagre es el pigmento rojo que se emplea para decorar la cerámica, y además que eran bruñidas, ¿no? Que eran pulidas, que eran brillantes, que es algo que hemos visto antes. Para hacerlo se empleaban piedras, y después lo que sabemos es que las piezas eran cocidas al aire libre, es decir, se ponía un hoyo posiblemente con el combustible y se les daba fuego. Si se fijan, mucha de esa información es la que nosotros seguimos presentando todavía en el siglo XX, el siglo XXI. Y quedan muchas de las respuestas que nosotros planteábamos antes sin contestar. No sabemos cómo se seleccionan las materias primas según la función de los recipientes, no nos transmiten tampoco cómo se difunde esa cerámica, ¿no? Tampoco sabemos muy bien qué las hacen. Hablan de mujeres, en algunos textos se habla incluso de oficiales o de una mano de obra especializada, pero no tenemos muy claro cuáles son los patrones de lo que en arqueología se llaman patrones de producción, distribución y consumo de estos bienes. A ello se le suma también otro hándicap, y es que las fuentes se elaboran en un momento muy determinado, que es un momento bastante tardío de la ocupación prehispánica. Si nosotros pretendemos bucear, ir hacia los momentos más antiguos, podemos seguir empleando esa información. ¿Qué garantías tenemos de que eso se siga haciendo así, ¿no? Para ello es necesario recurrir, bajo nuestro punto de vista, a la arqueología, al estudio propio de los materiales, tanto en el momento de las crónicas para solventar aquellas cuestiones que las propias fuentes históricas, las fuentes escritas, no nos aclaran, como para poder sumergirnos, ir a momentos más antiguos e intentar ver cuáles son las características de esos recipientes ahí. Los estudios de materiales con los que contamos nosotros son fundamentalmente tipologías, estudios morfológicos, donde lo que se hace es parcelar, establecer grupos en función de la forma, incluso también de las decoraciones, ¿vale? Esos estudios normalmente se hacen con la finalidad de establecer grupos a los que se les pueda dar un significado cultural o un significado cronológico, es decir, que uno pueda asociar unos niveles a unas determinadas producciones, con unas determinadas formas o con unas determinadas decoraciones. Sin embargo, en el caso de Canarias nos encontramos con un problema, y es que esas colecciones que se han empleado están hechas a partir de colecciones descontextualizadas, donde por un lado tenemos la facilidad de contar con los recipientes completos, pero por el otro existen importantes problemas de cronología y de ubicación. Entonces, cuando nosotros decidimos llevar a cabo el estudio de los materiales, decidimos que había algo que no podíamos seguir haciendo, que era estudiar materiales completos. Nosotros teníamos que complicarnos la vida e ir a los contextos bien dotados, bien estudiados, con funciones bien conocidas, aunque eso significase enfrentarnos a un montón de fragmentos que tendríamos nosotros que intentar pegar, intentar reconstruir a lo largo del tiempo. Para que se hagan una idea, no recuerdo el número total de fragmentos que estudiamos, eran unos cuantos miles para la tesis, pero hicimos el cálculo del tamaño y casi todos estaban entre menos de 1 centímetro y 4 centímetros como mucho. Entonces, a la hora de reconstruir formas a través de esos fragmentitos, la verdad es que es una labor, ¿no?, que te complica bastante la existencia. Ustedes dirán, bueno, pero da igual, tenemos las tipologías, aunque no nos valgan los materiales, digamos, no por la colección, que las colecciones se elaboran en un momento determinado, con unas condiciones determinadas, y haya uno lo que hace con ellas, ¿no?, como las estudia, sino cuando uno va a las clasificaciones ya en sí, se encuentra el problema de que tampoco puede aplicar esas clasificaciones a los materiales que uno estudia. Y eso se da varias causas. Una, como les digo, que son clasificaciones eminentemente formales. Entonces, aspectos como cómo se producen los recipientes, cómo se distribuyen y demás, no podemos abordarlos fácilmente cuando la mayor parte de nuestros materiales están fragmentados y muchas veces ni siquiera vamos a tener formas completas. En segundo lugar, esos grupos estaban establecidos de manera intuitiva, es decir, se enuncian los grupos, pero no las normas que se siguen para establecer esos grupos. Por lo tanto, una vez ese investigador deja de trabajar o no sigue
no puedes consultar con él cómo lleva a cabo esa clasificación, se pierde, a menos que uno diga, bueno, existe una tradición muy larga y todos coinciden, pero es que ni siquiera eso. Diferentes investigadores estudiando los mismos materiales llegan a diferentes conclusiones, a diferentes grupos, o empleando las mismas categorías. Por lo tanto, ni siquiera nosotros podemos decir, bueno, existe una tradición en la que todo el mundo coincide y podemos ir dejándonos llevar por la marea. Tenemos que decidir a quién seguíamos, y como nadie nos dice exactamente cuáles son las normas que siguen, decidimos establecer nosotros nuestro propio marco de estudio. Bueno, entonces, visto lo anterior, ¿cuál era nuestra propuesta? ¿Cómo nosotros podíamos llevar a cabo el estudio de nuestros materiales? Lo primero era, como les digo, decidirnos por materiales que estuviesen bien contextualizados. En nuestro estudio se incluyeron 5 yacimientos distribuidos por diferentes partes de la isla. En primer lugar, se llevó a cabo el estudio de los materiales de Coa Pintada, un gran poblado que estaba datado entre los siglos VII, y la última datación que tuvimos fue del siglo XVI, con 2 momentos de ocupación, con cerca de 50 estructuras, que habían sido además identificadas con unas funciones determinadas, y eso nos daba pie a poder estudiar materiales procedentes de diferentes contextos, contextos de cocina, contextos de almacenamiento, contextos domésticos, que era algo que no se había tenido en cuenta anteriormente para llevar a cabo el estudio de los materiales. En segundo lugar, se llevó a cabo el estudio de La Cerera, que está en el municipio de Arucas. Lo que nosotros estudiamos fue la cueva, ¿vale? Lo que está al fondo. La Cerera también tiene unas dataciones, un periodo de dataciones muy largo, según las últimas fechas que obtuvimos, pues empieza en torno al siglo VII su ocupación, llega hasta el momento de la conquista, y además presentaba la ventaja de dar una cronología tan larga como el centro de Coa Pintada, pero con una sucesión de momentos de ocupación dentro de una misma estructura, ¿no? Con unos cambios y demás que nos podían permitir interpretar también los cambios que se producían dentro de la cerámica. Además, dentro de La Cerera se habían identificado también diversas actividades domésticas, algunas de ellas relacionadas con la actividad de cocina, que tiene una unidad de combustión, y después encima tiene justo una cerámica de cocina que había sido empleada dentro de esa misma cueva. Por lo tanto, también nos interesaba porque nos da información en cuanto a las funciones del espacio y de su cronología, que después nosotros podíamos seguir empleando para la interpretación del conjunto cerámico. En tercer lugar, ya incluimos un yacimiento bastante diferente a los demás. Mientras estos lugares son, digamos, grandes asentamientos costeros, ya aquí empezábamos a estudiar una estructura bastante peculiar, con una función que había sido asignada al consumo, sobre todo de alimentos cárnicos, una estructura circular que además estaba caracterizada por la existencia de piedras hincadas en el interior de la misma, datada entre los siglos XIII y XV, y un pequeño espacio anejo que había sido también identificado como un espacio de cocina, con funciones, como digo, de nuevo bien conocidas y con unas notaciones. Y ya en la mitad meridional de la isla teníamos el yacimiento de San Antón, en la zona de Huime, donde se habían llevado a cabo 2 campañas. Tenemos dataciones a partir del siglo XI para este espacio, y en su interior se habían identificado diferentes lugares asociados a actividades de tipo doméstico en un sentido amplio, donde estas actividades parecían organizadas en torno a unidades de combustión también. De nuevo, volvíamos a tener funciones conocidas, pero desconocidas en un contexto dado. Y por último, se incluyó también en este análisis el estudio de dunas de Maspalomas. Creo que tendrán más adelante dentro del mismo ciclo una sesión específica. Yo les diré que es un yacimiento que está dentro de las dunas de Maspalomas, una acumulación de materiales asociadas a una unidad de combustión, a un fuego, que parece que está pues también relacionado con la explotación de recursos en el medio inmediato, y también con actividades de cocina y preparación de alimentos, posiblemente de la gente que lo habitó. Teniendo claro ya cuáles son los materiales, a nosotros lo que nos importaba ahora también era establecer qué metodología podíamos seguir para estudiar estos materiales. En primer lugar, decidimos llevar a cabo lo que se llama un análisis de tipo integral, donde podíamos coger diferentes aspectos de la cerámica e ir estudiándola por separado y al final obtener conclusiones, digamos, de conjunto. Por un lado, llevamos a cabo una clasificación morfotécnica, que también al final acabamos añadiendo, y por ahora bastante relevancia, aspectos de tipo funcional. En segundo lugar, análisis que se llaman arqueométricos. Dentro de la arqueología existe una rama que se dedica al análisis de los materiales arqueológicos por medio de la aplicación de técnicas instrumentales, análisis químico, análisis microscópico, etc. Y es lo que ustedes tienen aquí.
Mientras esto sería un análisis, digamos, macroscópico a mano, con las características que son bien visibles. Después ya, una vez teníamos claro cuáles eran los grupos que íbamos a obtener, hicimos petrografía óptica, fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X, microscopía electrónica. Ya lo iremos viendo las técnicas posteriormente y los resultados que fuimos obteniendo. Bueno, en cuanto a la morfología, que fue uno de los primeros aspectos que vimos, lo cierto es que no innovamos en ese sentido. Existe una tradición de los años 50 en la que los volúmenes, es decir, las formas de los recipientes son asimiladas a unos volúmenes, unas formas de revolución. Y es lo que ustedes ven aquí. Nosotros lo que hicimos fue intentar establecer la similitud entre las piezas y determinadas formas. Pueden ser las esferas, los elipsoides, hipercoloides, cilindros, etc. Y entonces decidimos considerar eso variantes morfológicas. Y a su vez también en los casos de los que obteníamos más de una forma, decidimos que eran formas compuestas. Y fuimos asociando esas formas hasta que coincidían con lo que podíamos ver como sistema descriptivo. Para nosotros, la forma no solo era un elemento cultural para establecer grupos, también era un elemento que nos iba a relacionar la cerámica con otras características de sus paredes, de sus pastas, y que podíamos al final relacionar también con la función, podíamos interpretar así su uso dentro de los contextos. Por ejemplo, está claro que si nosotros vamos a contener líquidos y vamos a transportarlos, no vamos a elegir una forma como esta, a menos que nos veamos obligados por condiciones que escapan a nuestro control. ¿Por qué? Pues porque posiblemente si tú empiezas a caminar con esto y ya no está arriba, se te vaya a derramar, o incluso si llegas a usarlo a tu casa, no vas a poder cubrirlo, muy difícilmente lo cubrirás para que no vengan animales, bichos, que no te caigan ciscos. Sin embargo, sí que eliges algo así. Si tú comienzas a establecer esto como hilo conductor y le vas sumando cosas, como vamos a hacer ahora, van a ver que se entiende bastante bien desde el punto de vista de la función y del uso, a la hora de establecer los grupos finales. En cuanto a las decoraciones, nosotros no llevamos a cabo un análisis pormenorizado de los motivos y de las composiciones, sino simplemente anotamos cuándo esas piezas estaban decoradas por la finalidad de poder establecer relaciones con la forma, aunque no pudiésemos establecer al final diferenciaciones muy explícitas, muy directas en relación a ellas, ¿no? Tampoco podíamos hacer todo, y para nosotros, viendo ya cómo habían ido los estudios de las pintaderas, por ejemplo, en estos años, con la gente del Museo Canario, con José Molina, éramos conscientes de que para llevar a cabo una descripción pormenorizada de las composiciones decorativas hacía falta desarrollar un lenguaje propio que yo no estaba en disposición de desarrollar en ese momento. A la forma y a la existencia de nuevas decoraciones le añadimos los acabados. No tratamos en darnos cuenta de que había acabados muy diferentes. Aquí tienen fotos adultas. Habíamos visto que había piezas que eran muy irregulares, que serían las dos primeras que ustedes tienen a la izquierda. Hay otras piezas que eran más homogéneas, habían sido alisadas, pero seguían sin ser brillantes y presentaban algunas irregularidades todavía. Y por último teníamos ya los acabados que eran considerados hasta entonces como los más característicos de la cerámica de Gran Canaria, que eran los pulidos. Y tampoco todos los pulidos son iguales. Había pulidos más irregulares, había pulidos que eran bastante homogéneos, pero mostraban muy bien todavía el trazo de las piedras, y había otros pulidos que eran fantásticos, que incluso a lupa seguían siendo muy homogéneos. Y si se fijan, aquí tienen, por ejemplo, un triangulito de decoración. Descubrimos también las relaciones que había entre las piezas que estaban decoradas, que casi siempre estaban pulidas. Bueno, a todo ello al final le quisimos sumar también la función. Nuestro interés en este caso se centró sobre todo en la cerámica de cocina. Desde el principio, desde el Neolítico, las actividades que tienen relación con la exposición de la cerámica al fuego son una de las primeras que se diferencian. ¿Por qué? Pues porque cuando uno pone los recipientes, los expone al calor, la cerámica empieza a dilatar, empiezan a producirse fracturas y demás, que obligan o van obligando en muchas ocasiones a los artesanos, a las artesanas en este caso, a desarrollar estrategias para evitar que eso pase, o al menos para hacer que la cerámica viva todo lo posible de cara a su vida útil. En este caso yo les pongo aquí una imagen de un trabajo experimental de Esquivo. Él se dedica tanto a la experimentación como a la observación etnográfica y ve que parte de las cerámicas que habían sido utilizadas al fuego se ennegrecen, sobre todo las partes inferiores, ¿vale? Sobre todo un negro mate que está asociado a depósitos de hollín, y en ocasiones también la parte superior de estos recipientes, que es ya un color oscuro más brillante, que tiene que ver con la deposición de resinas y demás. Y después ya también, pues bueno, en el interior también aparecen en algunos casos, ¿vale? Este sería el ejemplo que ponen en su tesis. A nosotros nos sorprendió que desde un momento bastante inicial
vimos que estos oscurecimientos se asociaban a unos recipientes muy determinados con unos acabados bastante toscos, bastante irregulares, que son los que nosotros habíamos visto en las dos primeras fotos de la diapositiva anterior. Además, estos digamos, trazos funcionales, estos oscurecimientos debidos al fuego, que se asocian, como digo, a unos acabados muy determinados, se repetían siempre también de una forma bastante dada, lo que nos daba a entender que podíamos diferenciar muy bien lo que era la cerámica de cocina y que estaba bastante estandarizada en los yacimientos que lo habíamos visto. Ya teníamos un primer grupo, ¿no? que casi no se había hecho hincapié anteriormente. Como les digo, bueno, aquí les puse la línea porque el oscurecimiento se centra sobre todo en la parte inferior, la parte más baja. Otro aspecto que nos interesaba para intentar establecer las diferencias, además de la morfología, los acabados y esas huellas funcionales, era la capacidad de los vasos. Lo que tienen aquí son curvas de densidades, es un gráfico donde aquí abajo tienen la capacidad, serían 20 litros, 40 litros, 60 litros, y aquí tendrían las frecuencias, ¿vale? A más altura, más frecuentes son los vasos en estas capacidades dadas. Si se fijan, aquí los colores son las variantes morfológicas que vimos al principio. Si se fijan, casi todas las formas que nosotros detectamos se concentran entre los 100 centímetros cúbicos, que vienen a ser un tercio de una lata de Coca-Cola más o menos, y los 2 litros. Después ya la diversidad de formas y la frecuencia disminuye bastante hasta los 13, 15 litros, y ya por último encontramos un caso de más de 60. Hay una diferencia bastante clara, ¿no? Aquí les pongo lo de la disminución de la diversidad. Esto también era bastante interesante, dejando a un lado que obviamente los recipientes más grandes son más difíciles de reconstruir, y eso también condiciona la actividad arqueológica, pero tenemos que ir con ello. Lo cierto es que nos permitía establecer una diferencia muy clara entre la mayor parte de las piezas que se concentraban hasta los 2 litros, que sabemos que no podían ser dedicadas a actividades de almacenamiento, por ejemplo, y que ya veremos están aquí siempre decoradas y están muy pulidas, y los vasos que podíamos tener ya hasta los 13 litros, posiblemente no tuviesen tanto que ver con el consumo directo de alimentos como con su transporte o almacenamiento en pequeñas cantidades durante cortos periodos, y después esos grandes contenedores que sin duda tienen que estar relacionados con el almacenamiento de bienes a largo plazo, sobre todo de alimentos. Bueno, les pongo aquí el resumen de la clasificación que obtuvimos. Nosotros optamos por hacer 2 grupos. El primer grupo sería aquellos que habíamos visto que eran recipientes de cocina, que estaban relacionados con exteriores irregulares, con señales de exposición al fuego, y que además, les añado yo aquí ya, raramente estaban decoradas, solamente tenemos alguna pieza que tiene alguna banda en torno al labio, o algunos almagres generales, pero nada más. Y después ya establecimos lo que nosotros llamamos grupo 2, que era bastante más heterogéneo. Este grupo nunca presenta acabados raspados muy irregulares en el exterior, además nunca presenta lo que podríamos llamar señales de exposición al fuego, esos ennegrecimientos generalizados en la parte baja que habíamos visto en las otras piezas. Como es un grupo muy heterogéneo, nosotros empleamos los patrones decorativos y las capacidades para establecer también diferencias internas. Por un lado vimos que había formas abiertas que no estaban decoradas y que además presentaban un pulido que no era del todo homogéneo, que presentaba unas trazas del paso de las piedras bastante marcadas, que es lo que ustedes tienen ahí. A nosotros, de acuerdo con los ejemplos etnográficos tanto dentro de Canarias, por ejemplo con los lebrillos o fuera, nos recordaban mucho la cerámica que se usa para la preparación de alimentos, pero que no es expuesta al fuego, que generalmente son formas abiertas y muchas veces también no se decoran, porque como son recipientes que se usan todos los días, como los de cocina, y además están sometidos a un gran estrés, porque uno lo usa, lo cambia de sitio o empieza a amasar, ¿no? Se empiezan a romper con bastante facilidad, no se suelen decorar. Esa es una de las causas que dan en la bibliografía especializada. Después establecimos otro pequeño grupo, del que solo pudimos poner la forma de un recipiente, la copa pintada, que era de más de 60 litros, ¿no? Y que nosotros creemos que tiene que ver con formas de almacenamiento. Además son formas cerradas, que muy fácilmente uno puede ponerle una tapa, incluso un cuero o cualquier tipo de cobertura, y evitar que entren parásitos. Y después ya tenemos el resto de las formas, donde establecimos diferencias según su volumen principal, formas troncocónicas, hiperboloides, onisoides verticales, que generalmente es donde se concentran las decoraciones. Tienen algunas fotos.
se concentra en las decoraciones y los pulidos, ¿sí? Que era un poco la que más se había considerado como característica de la isla de Gran Canaria en los estudios previos. Y sus capacidades, como les digo, estarán relacionadas con eso, con el consumo de alimentos, sus servicios, o el transporte a cortas distancias, por ejemplo, almacenamiento de pequeñas cantidades y funciones diversas. Bueno, aquí les pongo un poquito, para no aburrirles, los resultados que obtuvimos en conjunto de todos los yacimientos. A partir de esa clasificación, pudimos observar, sobre todo, digamos que la Cerera nos sirvió como esqueleto, y todos los yacimientos fuimos comparándolos con respecto a la Cerera porque nos daba una ocupación general, ¿no? de la cual a lo largo de todo este tiempo. Vimos que aumenta la cantidad de materiales según disminuye la antigüedad de los niveles. Vimos también que hay una variabilidad de formas que está asociada a ese aumento de la cantidad de materiales, y que esa variación se da sobre todo en los grandes poblados. Hay otras zonas, como por ejemplo unas de Maspalomas, que son yacimientos pequeñitos, posiblemente asociados a una función muy concreta, donde muchos de esos cambios no se ven tan claramente, también porque tienen unas cronologías más antiguas. En segundo lugar, vimos diferencias espaciales, sobre todo en el caso de San Antón, donde pudimos observar que había decoraciones impresas con frecuencia, mayor frecuencia que en los demás lugares, y algunas formas nuevas, que podíamos relacionar tal vez con esas diferencias políticas, de las que habíamos hablado de los monarquematos. Es llamativo porque esas diferencias se manifiestan claramente solo en los últimos momentos de ocupación, a partir del siglo XI, y después ya, como hemos visto, hay que tener, y sobre todo era una nota mental para seguir teniéndolo en cuenta para futuros trabajos, esas diferencias, esos cambios morfológicos, y esas diferencias en los acabados no son elementos aislados, sino que parece que están relacionados todos entre ellos. La cerámica de cocina tiene unas características determinadas, la cerámica de consumo de alimentos tiene otras características determinadas, y eso es muy útil porque cuando uno lleva a cabo comparaciones entre diferentes yacimientos, si no tiene en cuenta cuál es la función de los envases y de los contextos donde se lo encuentra, puede llegar a conclusiones, digamos, un tanto peligrosas o irreales. Bueno, una vez tuvimos claros cuáles eran los grupos de ese estudio macroscópico, de esa morfología, esa tecnología y esas funciones, llevamos a cabo el estudio de las pastas. En primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno lleva a cabo el estudio de las pastas, está llevando a cabo el estudio de una cosa bastante heterogénea. Esto es una fractura, una pasta de una cerámica, ¿vale? Como sería vista, sería el borde. Hasta aquí estaría el borde de la pieza y hasta aquí estaría el resto del cuerpo. Nosotros en la fractura nos encontramos primero, si se fijan, unos elementos, unos granos bastante mayores, que serían los desgrasantes. Son minerales, son fragmentos de roca que se suelen incluir para darle mayor resistencia, para mejorar el secado, para que sobreviva la cocción, etc. También nos encontramos poros, huecos, que nos van a dar bastante información sobre cómo se hicieron los recipientes. Y por último, todo lo que los rodea sería la matriz, que son minerales, son bastante más finos, que casi no se ven. Bueno, empezamos con las técnicas. En primer lugar, lo que hicimos fue aplicar las técnicas de petrografía óptica. Bueno, para que nos hagamos una idea de qué es. La petrografía óptica consiste en tomar un fragmento de cerámica, pulirlo por un lado, pegarlo a una lámina de cristal y volver a pulirlo tanto que al final la luz pueda pasar a través de la muestra. Eso es lo que va a hacer que nosotros podamos usar el microscopio para estudiarlo. Si se fijan, aquí está la muestra y lo que hacemos es ponerle luz y esa luz sube y es lo que nos va a hacer poder estudiarla y ver las características de la pieza. Lo que ve uno al final del microscopio es algo así. Aquí tenemos 4 imágenes, ¿vale? Solo veríamos una de ellas en cada vez que mirásemos el microscopio. Y lo que nosotros hacemos con la petrografía es establecer grupos a partir de las diferencias que podamos observar. Si se fijan, una de las virtudes de la petrografía óptica es que nos permite no solo saber qué es lo que tiene la pasta, sino que nos permite saber cuál es la relación entre esos 3 componentes que habíamos visto antes. Los desgrasantes, si se fijan, todas las fotos están en una escala, ¿vale? Esto sería un gran fragmento de desgrasante, un gran fragmento de roca. El poro, aquí tenemos un poro alargado, por aquí, y después la matriz, que sería todo lo marrón que envuelve esos 2 componentes, ¿no? Y otros fragmentitos de roca y demás por aquí más pequeños, que también son desgrasantes. Las diferencias con la
pastas que nosotros tenemos a la derecha son abismales. Si se fijan, aquí la matriz es de un tono bastante más rojizo. Además, los desgrasantes, que serían todos estos puntitos de diferentes colores, son mucho más pequeños que en el caso anterior. Y en este caso también se encuentran algunos poros, pero esos poros ya no son alargados, sino son poros bastante más redondeados, tienen formas diferentes. Pues lo mismo nos pasa con esta pieza de por aquí, donde los desgrasantes, que serían estos, tienen formas diferentes y además tienen diferentes aspectos que tienen que ver con diferentes composiciones. Y de nuevo nos vuelve a pasar aquí, donde encima la matriz es de un color bastante oscuro y casi todos los desgrasantes que tenemos son cristalitos de feldespato. De manera detenida, solo les mostraré dos ejemplos de la cerera. Por ejemplo, aquí vuelven a ver una matriz rojiza, vuelven a ver los desgrasantes, los fragmentos de roca, y a veces pasa que uno también puede detectar la presencia de lo que se llaman granos característicos o que nos pueden hacer de guía. Y en el caso de algunas de las fábricas de la cerera pasaba, uno se encontraba algunos fragmentitos de roca con unos cristalitos azules muy característicos, que serían las ruinas propias de la zona de la montaña de Aruca. Aquí tiene un poquito también redondeado. Otra muestra del mismo yacimiento sería esta, donde nosotros vemos ya que hay diferencias bastante importantes, ¿no? Y donde de nuevo volvemos a encontrarnos un guía que ya no es el mismo de antes, sino un fragmento de roca totalmente diferente, con una textura bastante bandeada, con unos cristalitos que salen así como si fuese una geoda por uno de los lados. ¿Qué es lo que, ya les digo, aunque uno no sepa qué es lo que está viendo, sí que es capaz de ir estableciendo grupitos y después viendo que hay diferentes pastas. Los resultados, para no seguir viendo con detalle las láminas, básicamente vimos que no había una fábrica por yacimiento, había varias, que además, bueno, las diferencias las pudimos trazar a partir de la cerera. Volvimos a detectar diferencias funcionales y cronológicas en las pastas que se relacionan con las diferencias morfológicas, macroscópicas, ¿no?, que podíamos ver a ojos y que ya hemos señalado en los casos anteriores. Destacaríamos que la función de los recipientes parece jugar un papel fundamental a la hora de elegir qué materias primas y cómo se emplean y cómo se preparan esas pastas. Y ya veremos ahora el caso concreto de la cerera, tiene que ver con el tamaño y la proporción de los desgrasantes y de manera en relación a ello la porosidad que podemos obtener en estas piezas. Y por último, cabría destacar que casi todas las producciones son de origen local, es decir, parece que en casi todos los poblados se emplean las materias primas más inmediatas, aunque es cierto que al menos entre yacimientos cercanos como la cerera y Cueva Pintada existen fábricas que coinciden, y no solo coinciden las pastas, digamos, sino también coincide el tipo de cerámica en el que se emplean, que son cerámicas de cocina, lo que nos puede estar indicando algún tipo de intercambio o una tradición común. Bueno, viendo el caso de la cerera, tampoco vamos a verlo con mucho detalle. Esto es un gráfico que se llama de cajas y bigotes. Aquí tienen el diámetro de los desgrasantes y aquí tienen los 5 grupos que nosotros vimos en este yacimiento. Destacaríamos que solo uno de los grupos está presente durante los 3 momentos de ocupación, que serán de rocas félsicas. Y además que este grupo se relaciona siempre con cerámicas de cocina, bien aquellas que se ponen al fuego, bien aquellos otros recipientes abiertos que no tienen nunca decoración. Después se le añaden durante la segunda fase de la cerera tiene 3 fases de ocupación, la fábrica de los cristalitos azules que vimos antes, y las fábricas de rocas básicas, que sería esta aquí, la A. Y volvemos a tener que esta siempre se aplica a esas cerámicas de cocina o sin decoración, nunca se aplica a las cerámicas decoradas. En el último momento de ocupación, que se acuerdan también, sería ese momento más reciente donde tenemos más productos, tenemos una mayor cantidad de cerámica y además tenemos una mayor diversidad de formas, es cuando tenemos presentes los 5 grupos también. Y volvemos a tener fábricas que solo se relacionan con actividades de cocina. Mientras que otra, que sería la de grano más fino, se relacionaría solo con cerámica fina, cerámica decorada. No se lo dije antes, pero bueno, a mayor altura, mayor tamaño de grano, ¿vale? De los bigotes y de los circulitos que tienen en sí. Bueno. Otra de las técnicas empleadas es la fluorescencia de rayos X. La fluorescencia de rayos X lo que nos da es la composición elemental de las muestras. A diferencia de la petrografía óptica,
no tenemos una visión de cómo se relacionan entre sí los diferentes componentes de la pasta, sino que nosotros monturamos, hacemos un polvo y lo que obtenemos es la composición del conjunto de la muestra que nosotros analizamos. Esa muestra se transforma en pastillitas, en 2 pastillas para diferentes elementos, y después ya se mete en la maquinita y ya te da unas concentraciones. El resultado es una cosa así, es decir, una tabla todavía más grande donde tienes un montón de números, un montón de datos con las proporciones de los diferentes elementos, y nosotros lo que hacemos entonces es procesar esos datos para tener al final una serie de grupos. Eso lo represento aquí. Este gráfico es lo que se llama un dendrograma, donde al final tienen las diferentes muestras que fueron analizadas para la tesis, y si se fijan se van uniendo. Pues a menor altura de las uniones, más similitud hay entre la composición de las muestras. Como elemento característico solamente diremos que los grupos se dan fundamentalmente entre piezas de un mismo yacimiento, lo cual nos pone en relación a lo que habíamos dicho antes, en que uno de los yacimientos se emplean solo materias inmediatas. Entonces es normal que los grupos sean más similares entre sí cuando proceden de un mismo origen. Y además vimos algunas diferencias que tienen que ver con la funcionalidad de los vasos. No hay muchos cambios, es lo que habíamos visto ya para la petrografía. En el caso de la cerera, vemos que hay un grupo que se relaciona fundamentalmente con el grupo 1 de cocina y con algunas de las piezas no decoradas del grupo 2, y vemos después que hay cerámicas o muestras que se corresponden con las piezas decoradas que se vuelven a concentrar en un mismo lugar, por lo cual la correspondencia entre las dos técnicas es buena. Otro aspecto que nos pareció muy interesante es que en la cerera, al menos, las muestras del último momento de ocupación, de los 2 últimos momentos de ocupación, son las que forman parte de los 2 grandes grupos, mientras que las del primer momento aparecen dispersas por el gráfico. Eso nosotros lo hemos interpretado como que según disminuye la antigüedad de los niveles, aumenta la homogeneidad de las pastas y una estandarización de la misma. Si ustedes se acuerdan, coincide con un aumento también en la producción, un aumento en la diversidad de las formas. Bueno, básicamente esto ya es lo que habíamos visto en los momentos anteriores, con lo que he ido explicando con el gráfico. Otra de las técnicas aplicadas, y estas dos, tanto esta como la siguiente, son técnicas que vamos a aplicar solo, en este caso al conocimiento, digamos, de las temperaturas de cocción, que es una información fundamentalmente tecnológica, es la microscopía electrónica de barrio. Nosotros meteríamos la piecita aquí, normalmente se reviste de plata y de carbono, y nos va dando unas imágenes, tal que es. Y lo que nosotros hacemos, lo que ustedes están viendo aquí, es la matriz, ¿vale? Lo que habíamos visto antes marcado en la fractura. Y si se fijan, está como lajeado. Ahora de todas formas haremos una foto con más detalle. Se fijan, tiene un montón de líneas por aquí. Eso es lo que compone la matriz, que son los minerales de arcilla. Los minerales de arcilla son como plaquitas, ¿vale? Nosotros, cuando le añadimos agua, lo que hacemos es separar esas plaquitas, disminuye la fricción. Eso es lo que hace que nosotros tengamos una masa plástica que podemos trabajar. Cuando esa agua se va, volvemos a tener fricción y perdemos esa plasticidad. Es un proceso reversible. Sin embargo, cuando nosotros le damos temperatura, ese proceso se puede volver irreversible, que es lo que nos pasa a nosotros produciendo. El efecto de la cocción es lo que se conoce como la vitrificación de las pastas. Este sería lo que nosotros nos encontramos. Si se fijan, hay un montón de plaquitas aquí, que sería la de los minerales de arcilla. Cuando nosotros alcanzamos altas temperaturas, esas plaquitas desaparecen, se transforman en una especie de lava y pierden totalmente su morfología, que es lo que nosotros tendremos a la derecha. Sin embargo, nosotros lo que tenemos casi siempre es esto. Esto lo vamos a tener solo de manera accidental, con niveles de incendio, con lo cual no es información técnica. Normalmente en pastas como la de Gran Canaria, cuando se han perdido los disquitos de arcilla, estamos hablando de temperaturas que no superan los 800 grados. Bueno, y por último aplicamos la difracción de rayos X. La difracción de rayos X nos da también información sobre todo con respecto a las temperaturas de cocción de los recipientes. Lo que nos dice es qué minerales forman parte de la matriz. Tienen que ser minerales bien cristalizados, eso sí, porque si se acuerdan les había dicho que cuando le metemos calor a la matriz se transforma en una especie de lavita. Si nosotros frenamos el proceso, enfriamos rápidamente
la matriz o el proceso de todo el conjunto, lo que se nos transforma es en un vidrio volcánico que no tiene una estructura ordenada y no sería un mineral. Eso no lo podríamos ver aquí, es ruido para nosotros el análisis de difracción de rayos X. Lo que vemos además son elementos mayoritarios, mayoritarios en la mezcla, eso es también interesante porque al igual que pasaba con la fluorescencia, con el análisis químico, nosotros no vamos a ver cuál es la relación entre los componentes. Nosotros hemos monturado la muestra y la hemos metido en la maquinita. Lo que vamos a ver es solo qué minerales forman parte de manera mayoritaria de esa muestra. Es interesante porque cuando uno calienta la muestra se van produciendo una serie de reacciones que van llevando a la desaparición y aparición de determinados minerales. Esas apariciones y esas desapariciones nos sirven como guía para saber las temperaturas que han alcanzado. Se usa la difracción porque es mucho más rápido que la microscopía electrónica, porque en la microscopía tú tienes que ir metiendo cada una de las muestras, las difracciones se meten en una maquinita, te da los espectros y después tú ya los comparas, ¿no? El resultado de las difracciones es esto, solo que se llaman difractogramas. Cada piquito va correspondiendo a un mineral, las características. A nosotros, como la información que nos va a dar es fundamentalmente la misma que nos había dado la microscopía electrónica, lo que nos interesaba en primer lugar era ir a ver si los disquitos de las arcillas habían desaparecido. Y no han desaparecido. No han desaparecido en Galdar, no han desaparecido en La Celera y no han desaparecido en San Antón. No han desaparecido en ningún lugar. Y después sí es verdad que tenemos algunos minerales que van a ser piroxenos, que en otras pastas son elementos que son considerados a alta temperatura y que para nosotros no lo son propios de la geología local. Entonces era algo también que era un apunte, digamos, que había que hacer para las futuras interpretaciones de las muestras de aquí en adelante. Bueno, dicho todo esto, ¿qué podemos decir al final de las cerámicas tradicionales de las cerámicas prehispánicas de la isla de Gran Canaria? En primer lugar, como ya hemos visto, se han encontrado importantes diferencias. Esas diferencias son, en cuanto a la cronología, un importante aumento del volumen de materiales, que además se asocia a un importante aumento de la morfología, de la variabilidad morfológica de los recipientes, pero que, por el contrario, se asocia a una mayor homogeneidad en las pastas que hemos empleado, que generalmente se toma como un indicio de estandarización de las pastas. Estos cambios, además, no parecen ser aislados. Sabemos que hay cambios también en cuanto a la producción de alimentos, que es lo que habrán visto los que hayan venido a ver a Jacob Morales. Hay un aumento en la producción de cereales, una selección de determinadas especies que son más rentables a lo largo de los últimos momentos, sobre todo a partir del siglo XI de la prehistoria de la isla de Gran Canaria, y es ese momento que coincide con los cambios que nosotros estamos viendo dentro de las producciones cerámicas. Además coincide también con un importante aumento de la genografía. Casi todas las necrópolis grandes que conocemos están datadas en los últimos momentos de la prehistoria de la isla. Y sin embargo, que ese aumento de la producción coincida con una mayor estandarización de las pastas nos hace pensar también que no solo un aumento porque haya más gente, ¿no?, que la necesita y que haya más gente que empieza a producir, sino que parece que hay una mayor estandarización que tiene que ver con que la misma tradición cerámica, la misma gente empieza a producir y empieza a establecer mejor qué pastas o al menos qué zonas de estudio, qué zonas de extracción empiezan a emplear, ¿no? Tal vez también hay algún tipo de cambio en la manera en que se transmiten esos conocimientos. Y posiblemente tenga que ver con el cambio del papel político de la cerámica, ¿no?, el papel económico de la cerámica en los lugares por las personas que se producen. A pesar de esos cambios, también hemos visto que hay importantes similitudes a lo largo del tiempo. Hay recetas de pastas, como vimos en La Celera, que se mantienen prácticamente desde el siglo VII hasta el siglo XV. Además hay patrones que tienen que ver con las formas, con el tratamiento de las superficies, con el tipo de huellas funcionales que usan, que también se van manteniendo, que no es del todo infrecuente en el caso de las cerámicas de cocina. Y además vemos que esas diferencias no son solo morfológicas, sino que también tienen que ver con todo el proceso de fabricación desde el momento en que se eligen las materias primas que se emplearon en la producción de los alimentos, de la cerámica. Lo que sin duda tiene que ver, como les digo, con la manera en que se transmite el conocimiento y esos mecanismos, ¿no?, de mantenimiento de la sociedad de los antiguos canarios. Otro aspecto interesante es que las producciones son evidentemente locales. Hemos visto algunos intercambios entre yacimientos cercanos, pero en general son producciones que parece que se producen y se llevan a cabo y se consumen dentro de esos lugares que hemos estudiado, ¿no?, de manera inmediata.
Lo que es difícil es establecer exactamente cuáles fueron los patrones de distribución de los materiales. ¿Por qué? Primero porque aún quedan importantes zonas que nosotros no hemos mostrado, quedan un montón de sitios por estudiar y desconocemos cómo funcionan las cosas en esos lugares, hay diferencias dentro de la isla. En segundo lugar, porque de acuerdo con los datos que hemos ido obteniendo, con el análisis del instrumental lítico, con el análisis del instrumental, perdón, de las producciones de los cereales, la producción de alimentos, o incluso el análisis espacial, cómo se distribuyen los asentamientos, cuál es su relación con las tierras de producción, vemos que de manera cotidiana los aborígenes tampoco parece que cubran grandes extensiones de terreno, ¿no? Entonces, habría que empezar a estudiar también yacimientos que tuviesen distancias menores entre sí para ver cuáles son los patrones de producción, distribución y de consumo de estos materiales a diferentes escalas, ¿no? Al final nosotros hemos estudiado 5 yacimientos de todo el país. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. Supongo que habrá preguntas y seguramente habrá muy interesantes respuestas. Así que si quieren preguntar. Yo para ir calentando el ambiente, la pregunta de qué ha estudiado antropología social, ¿no? Es decir, cómo se ha estructurado esas sociedades. Estaba pensando antes que a finales del siglo XIX había un montón de antropólogos que, utilizando pequeños estudios de investigaciones muy parciales, hicieron grandes síntesis de la evolución social y cultural de las sociedades. Entonces, ahora, actualmente, nadie se mete en esos berenjenales, ¿no? No hay un tío como Morgan ni gente así que hace esa gran síntesis. Entonces, pero claro, de alguna manera, lo que a todos nos motiva, en buena medida, es que es una sociedad desconocida, una cultura desconocida, y queremos saber más. Hoy estamos saliendo algo a base de la cerámica. Queremos saber más de la sociedad esta, ¿no? Y entonces estamos interesadísimos en este estudio tan interesante que has hecho de la cerámica como parte de la cultura material. Pero aparte de la cultura material, ¿puedes decir algo más sobre la cultura material? Quiero decir, o sobre la cultura en general, o sobre alguna estructura sociocultural que tenga relación con esta actividad material. Te lo digo porque es mi interés, pero yo creo que a mucha gente le interesa una respuesta sobre esto. Yo soy bastante prosaico, soy bastante pegado a la cultura material. Lo cierto es que parece que hay unos patrones de distribución que son locales, pero choca bastante con la estandarización de la paz. Que está hablando de cambios en la manera en que se organiza la producción a lo largo del tiempo. Yo no me atrevo a hablar mucho sobre modelos generales y demás, sobre todo que la gente más mayor y que sabe bastante más que yo. También ella está aquí si quieren. Pero sí es cierto que se observan cambios que estamos empezando a ver, sobre todo porque hemos sido capaces de romper esa imagen plana que habíamos tenido inicialmente, una imagen sincrónica en la que la información de reyes-suelos o de esas grandes organizaciones políticas estaban presentes en los momentos finales, y nosotros intentamos extenderlas hacia momentos muy anteriores. Yo creo que no hay una estructura, posiblemente estamos muy lejos de saber cuál es exactamente la estructura a través del estudio de los materiales, pero porque es que hay muy poquitos estudios de materiales hechos hoy en día en Gran Canaria. Está la cerámica, hay algunos estudios antropológicos, está la industria lítica, pero es muy difícil, sin tener, por lo menos para mí, sin tener una buena base material, hacer inferencias de ¿Alguna pregunta más? Seguro que sí. Miguel, actualmente... Hola, sí. Hola, primero nada, felicitarte por el ímprobo trabajo que supone encontrar miles y miles de trocitos de cerámica.
Pero bueno, la pregunta es, ¿se ha podido realizar algún tipo de estudio comparativo entre lo que son los centros loseros que aún hoy perviven, tipo Lugarejo, la Atalaya Santa Brígida, con las tipologías que se pueden encontrar en el yacimiento y, digamos, el radio de actuación que han podido tener? ¿O no hay manera de seguir? Bueno, parte de la tesis también tenía materiales procedentes de talleres de afares tradicionales. Aunque para mí el interés sobre todo estaba en hacer trampa, es decir, lo que se llama narcometría, que era aplicar estudios como los que yo hacía a la cerámica a problemas con soluciones ya conocidas. Es decir, yo podía estudiar proveniencias a partir de sitios que ya sabía, ¿no? de qué materiales procedían. Y eso fue lo que se hizo, básicamente. Pero claro, son cosas... A mí me interesaba saber si yo hacía un conteo de puntos, que era la técnica que yo empleé en petrografía, si existía o no una distribución bimodal de los tamaños de los fragmentitos de los fragmentos de roca, ¿no? En ese sentido. También es verdad que yo estudié un número muy limitado de materiales y que eran pues, materiales es decir, eran materiales de superficie, no tengo una seriación. Si lo que quieres saber es si hay una conexión entre unos y otros elementos, yo no tenía una conexión, ¿no? que uniese las dos producciones. Quería preguntarte qué clase de análisis se puede hacer, ¿no? ¿Qué clase de análisis se puede hacer actualmente en la isla? Podemos hacer aquí de lo que comentaste antes. Todo. No me refiero los copios de barrido no tenemos aquí, ¿no? Bueno, los análisis se hicieron en Barcelona, en Sèvres, es decir, lo que habíamos hablado un poquito antes. Yo no sé si los servicios de... Creo que la Laguna se ofrece, por ejemplo, la microscopía. No sé si Las Palmas también en su servicio. La verdad es que no lo he mirado. Y la fluorescencia, lo que pasa es que cuando uno hace análisis químico, no sé si se hace aquí, pero aunque lo quieras hacer, normalmente ya cuando empiezas a trabajar con un laboratorio, te ves atado. Casi todos los análisis composicionales se basan en la comparación, en patrones. Tú le metes a la maquinita algo que tú sabes lo que tiene, entonces la maquinita te devuelve y tú puedes establecer ya tus comparaciones con tus muestras. Si tú empiezas a cambiar de laboratorio, te puede dar resultados diferentes y grupos diferentes. Pero vamos, no sé si... Yo creo que muchos de los análisis no se pueden hacer aquí, pero tampoco lo he mirado. Si me permite, Miguel, te voy a hacer 3 preguntas diferentes. La primera es si desde el punto de vista métrico o volumétrico hay un patrón que seamos capaces o que haya sido capaz de reconocer en las producciones loseras. Es decir, si hay un estándar, por así decir, pese a que habíamos visto que hay entre 100 mililitros, ¿no? y 2 litros, pero hay algún patrón que sirva como modelo para... no sé, como modelo, como patrón de medición o como patrón de medida, tanto métrica como volumétrica de las producciones, que nos permita hablar de una estandarización que es difícil en la cerámica llamarlo, ¿no? Pero la segunda es, una vez sentadas las bases de todo este desarrollo que has planteado, ¿cuál sería el futuro o cuáles serían los retos que te puedes plantear tú o cualquier otra persona que quiera trabajar en investigación dedicada sobre la producción losera de los antiguos canarios? Y la tercera pregunta, yo insistiría en la pregunta previa. ¿Podemos establecer puentes desde el punto de vista histórico, no más allá de lo funcional o más allá de lo meramente morfológico, entre la losa anterior a la conquista con esa losa que conocemos de los centros loseros que podemos quizás reconocer a partir del siglo XVIII o XIX o ya en el XX? En cuanto a la primera, los patrones, lo que ustedes vieron ahí son 40 muestras, más 42 muestras que fueron las que yo fui capaz de reconstruir en un grado suficiente como para considerar que estaban completas. Hay formas que sí que es verdad que son formas generalmente chiquititas, las formas troncocónicas, sobre todo las carenadas, que son además las que tienen mejores tratamientos, son las que están decoradas con motivos más complejos, las que presentan pulidos más homogéneos. Por eso es por lo que yo pienso que tiene que ver con el consumo de alimentos, porque además cuando uno pule, además lo que hace es dirigir esas plaquitas de arcilla y impermeabiliza también, no solo es que haga bonito, que también es un aspecto funcional. Y también es para ti mejor, porque como son materiales que tú tocas, tú lo dejas con las manos, te tocan los labios y demás,
son los más así. Pero después, por ejemplo, nos vamos a la colección del Museo Canario y tenemos una trompocónica gigantesca. Yo todavía no soy capaz de establecer patrones porque quizás sea por cómo soy yo, pero creo que es necesario tener una cantidad de materiales mayor para poder establecer patrones en ese sentido, porque claro, hay piezas de las que tenemos un representante, ¿qué patrón vamos a establecer? Se pueden hacer cosas generales, es decir, tú dices el grupo 2, sobre todo lo que yo llamo su grupo 2A, 2B, que no estoy saliendo por no volverlo con el personal, que es un grupo muy heterogéneo, que todavía a lo mejor cuando nosotros hagamos un estudio más a largo plazo se puede ver qué ocurre, o colecciones no completas, ya cuando no tenemos esa necesidad de intentar dar un sentido cronológico, un sentido cultural, porque estamos viendo más o menos ya a partir del yacimiento qué es lo que hay, a lo mejor es el momento de dedicarse a otro tipo de colecciones, ¿no? Así que no sé. La segunda... ¿Lo que se puede hacer? Bueno, yo creo que... a partir de ahora para estudiar cerámica? Bueno, algo fundamental es mirar los yacimientos, son solo 5 y hay una zona inmensa de la isla que no tenemos ni idea de qué pasa. Y sí que sabemos, quitando ya explicaciones de tipo rasiológica y demás, sí que sabemos que hay diferencias entre el interior y el exterior en muchos casos son muy grandes. A lo mejor son económicas, tenemos grandes poblados fuera y nos tenemos dentro, el tipo de poblamiento que se da. Pero yo creo que esa sería es decir, cubrir nuevos espacios es algo fundamental. Los fondos no son muchos, quizás hay que intentar afinar un poco, ¿no? Ver qué técnicas se emplean, de acuerdo con las posibilidades de la investigación, pero vamos, yo creo que el mejor futuro es seguir investigando. Y en cuanto a la relación, es que las noticias que tenemos, hasta por aquí, alguien que sabe bastante más que yo de las producciones tradicionales, son que la mayor parte de los centros aparecen en momentos tardíos. Entonces, lo que no podemos seguir defendiendo es que todos los centros roseros proceden, ¿no? Como se hacía hasta entonces, hasta hace poquito, de la tradición prehispánica. Yo no tengo ni idea, puedo hablar del prejuicio. Seguramente parte de la tradición aborigen continuó dentro de las producciones alfareras, no sé hasta cuándo, y se mezclaría con esas otras producciones a mano que se siguieron, ¿no? que se fueron mezclando con la llegada de nuevos pobladores a la isla. Ahí ya, hasta qué punto vamos a establecer el origen o no, donde pongamos la línea roja, eso ya queda bastante lejos de mis pretensiones. Bueno. Y siguiendo un poco con la misma pregunta, Xavi, en comparación, evidentemente sabes un montón de la cultura material y de la producción rosera de Gran Canaria, aunque te falta mucho por saber, como bien has dicho, tienes que investigar en otros sitios de la isla, pero ¿y comparaciones con otras islas? ¿Tienes algún criterio, has sacado alguna conclusión con la producción rosera en otras islas del archipiélago? Yo solo me dediqué a las producciones de Gran Canaria y los datos que hay son bastante escasos. Está la tipología de La Palma y casi no hay análisis arqueométricos, y también está la tipología de Tenerife. Y algunas tipologías ya más restringidas, en el caso de Fuerteventura, Lanzarote, y prácticamente no conocemos de hierro o humedad. Entonces, las comparaciones son muy complicadas, por lo que decía antes, ¿no? Es que tenemos un poquito de datos de la cultura material. Se ha ido a la construcción de esos grandes modelos, al crecimiento de monografías, al crecimiento de ediciones de conjunto, pero cuando uno va a los datos, hay un poquito de yacimientos publicados. Una de las cosas que me llama la atención, ¿no? En Canarias, con tantos años de producción arqueológica. Perdón, yo entiendo que, según hemos visto en las proyecciones, se han analizado 5 lugares de producción ocera. Yo que vivo en Telde, hay una cantidad de yacimientos arqueológicos que se han determinado, por ejemplo, una de ellas de los yacimientos de Turcia, de las 4 puertas. Y he visto que de estos años atrás han estado haciendo investigaciones que yo tenía que esta diferenciación de lugares de producción ocera, ¿entra en esos también o no se ha investigado todavía, no se han hecho investigaciones en profundidad para encontrar? Bien. Lo primero es que no son lugares de producción losera, son lugares donde sabemos que se usó, pero no tenemos talleres localizados. Es uno de los grandes problemas de la arqueología de Gran Canaria, al menos en el estudio de la cerámica. Nosotros no tenemos, salvo la cerera, que se ha indicado, ¿no?, en los conocimientos que incluimos, que podía tratarse de un taller.
De los demás sabemos que es un espacio donde se usa la cerámica, pero no donde se consume. Con esto quiero decir que cuando yo hablo de producciones locales, es que a lo mejor no es en ese yacimiento, es en alguno que está muy cerca, en algún poblado, en algún recinto que está muy cerca y que usa los materiales que están disponibles de manera inmediata. Pero yo no puedo decir que fue producida justo en ese lugar porque no tengo los talleres. Y la verdad es que no sé, supongo que se trata de excavaciones, lo que se está llevando allí. Acabo ahí en la zona de Telde, lo que hay son estudios de los barros. De la zona de los barros sí que hay estudios. Y sí que se va a llevar a cabo ahora el estudio de la Restingo, que está muy cerquita del nuevo centro comercial. Muchas gracias, enhorabuena a la exposición científica, está muy bien, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues nada, pues muchísimas gracias a Miguel del Pino. La verdad que está fantástica la exposición y interesantísima, y se queda uno con ganas de que se sigan haciendo muchas más cosas desde la investigación arqueológica para completar el conocimiento de los antiguos canarios. Y muchísimas gracias a todo el equipo de la Unidad de Patrimonio Histórico, a Xavi Velasco, Juan Hernández, José del Rosario, y todos ellos que hacen posible que este ciclo sea una realidad. Les esperamos el próximo día 15 de octubre, si no me equivoco, es un miércoles, no sé si he dicho la fecha bien. Está bien. 15 de octubre, miércoles, que será Julio Cuenca sobre el yacimiento de Temisa. Así que muchas gracias y buenas tardes. Venga, nos vemos. Otra vez